Coge la pieza que habíamos apartado hace un rato del exterior del bolso, donde habíamos cosido la tira para el soporte de la solapa, y enfrenta su derecho con el derecho de la solapa. Cose por la parte de abajo a 0,5 centímetros. Una vez hayas hecho esto, coge 5 centímetros de velcro. En la parte exterior del bolso, mide 5 centímetros desde la parte alta. Coloca el velcro y cose alrededor. Mide desde la parte alta de la solapa 1,5 centímetros y coloca una de las partes del velcro. Cósela. Así es como queda una vez hemos cosido la parte baja de la solapa con la parte exterior del bolso y el velcro. Coge la otra parte exterior del bolso y enfréntala a la que ya tenías cosida con la solapa, derecho con derecho. Cose por los laterales y por la parte baja. Ten en cuenta que la parte que forma un cuadrado no debes de coserla porque por ahí abriremos y coseremos más tarde. Abre los dos cuadrados de la parte baja que formarán la base del bolso, los que no cosimos antes, y haz coincidir las costuras para que el bolso se vea bien cosido. Cose a 1 centímetro de distancia del borde. Dale la vuelta y tendrás la parte exterior del bolso hacia afuera. Coge las dos tiras que harán de soporte de la correa, dobla por la mitad y marca. Ábrela y lleva los dos lados hacia la mitad que acabamos de marcar. Dobla y así formarás la tira. Plánchala para que se fije la posición. A continuación pasaremos a la máquina y cósela por ambos laterales. Coge las dos anillas e introdúcelas a través de las tiras. Una vez la hayas cosido, colócalas a ambos lados del bolso, justo donde queda la mitad de las costuras. Y cose por la parte superior.
Reservamos la parte exterior del bolso para más adelante. En el siguiente paso empezaremos con el forro del bolso. Coge las dos piezas que se corresponden con el mismo. Lo primero que haremos es colocarle un bolsillo. Este bolsillo lo colocaremos de la misma manera que lo hicimos con el que está en la solapa del bolso. Mide 4,5 centímetros desde la parte alta de una de las piezas y 9,5 centímetros de los laterales. A partir de ahí la colocación y la forma de coserla es la misma que el del bolsillo de la solapa. Ahora necesitarás la otra parte del forro del bolso. Enfrenta los derechos de ambas partes del forro y cose, igual que antes, por la parte baja y los laterales. Ten en cuenta que en la parte baja debes dejar unos 12 centímetros sin coser para poder darle la vuelta a todo el bolso una vez hayamos unido la parte exterior con la interior. Repite el proceso abriendo los dos cuadrados que quedan en la parte inferior y cosiéndolos para crear el fondo. No le des la vuelta al forro. Introduce la parte exterior del bolso al derecho dentro del forro. Asegúrate de colocarlo bien y alinea las costuras de los laterales. Cose a 1 centímetro alrededor de toda la parte alta. Una vez lo hayas cosido, dale la vuelta al bolso. Sácalo por el hueco de 12 centímetros que dejamos en la parte baja del forro y coloca todas las partes correctamente. Cierra el hueco que dejaste en el forro para dar la vuelta, haciendo una costura en la parte baja.
Cuando lo hayas cosido, coloca todo correctamente en su sitio. Plancha todas las costuras. Haz una costura alrededor de toda la parte alta para asegurar el bolso, a unos 0,5 centímetros del borde. Así es como queda.